Síganme en mis redes. Pion, pion. Recuerden, gente, tenemos canal principal de Lady Blasty. Si les gusta este video de horror que estamos viendo, yo aquí pongo mi patrocinio descarado. Vean el canal principal porque tiene mucho cariño. Y si no, los venderé al fisco, weón. Llamaré a los de impuestos, e irán por ustedes. Pero bueno, fuera de todo eso, mira, Despach subió video después de como 500 años. Vamos a ver qué son los lugares siniestros. ¡7! ¿Cuáles son aquellos lugares que parecen inocentes, pero donde ocurrió algo siniestro? A ver, ni una de estas weas se ve inocente, bro. El día de hoy vamos a explorar algunos casos inquietantes. El 28 de abril del 2000, un chico de 24 años llamado Yuri Lipsky viajó desde Moscú hasta la península del Sinaí con un objetivo: nadar a través del arco y grabarse haciéndolo. Claro. Ese día caminó hasta el borde del lugar, preparó su equipo de buceo, encendió su cámara y saltó. Nadie lo detuvo, y lo que graba después... Viejo, en serio, ¿por qué la gente es tan weona como para hacer estas cosas, bro? Tipo, yo soy una persona súper hogareña. Yo no soy de deportes extremos como tal. O sea, yo claro, he andado en moto. De hecho, he hecho motocross un par de veces. Tipo, yo soy de subir a los cerros y tirarme por acantilados, ¿cachai? No a propósito, pero lo he hecho. Pero hay límites, ¿sabes? Hay un gran límite entre, no sé, paracaidismo, ir en parapente, escalar una montaña, weón. Literalmente voy a meterme en las profundidades del abismo, grabarme haciéndolo y ver si sobrevivo, weón. Oh, Dios mío, weón. Me voy a pegar un tiro. Este es el boludo que vimos en el otro video de fotos antes de morir. A ver, ¿será el mismo caso? Si es así terrible repollo, porque el otro también lo vemos aquí. A ver, pero mira, es que hay muchos casos que suenan parecidos, así que vamos a ver si es tal cual el mismo y si no lo quitamos. Sí, también los que se meten en cuevas, o sea, viejo, hay gente, está el meme, ¿no? De nadie, el concho de tu madre que tiene 3 hijos y una familia bien formada, camino a meterse a el agujero del ano del diablo, más pequeño que una moneda, weón, donde tiene que arrastrarse, perder la funcionalidad de los brazos, weón, dislocarse un par de costillas, weón, solo para poder pasar mientras tiene que aguantar la respiración y ir bajo el agua, weón. Tipo, bro. Bro, los culiados como tengo una familia, hijos y una esposa, weón. Voy a meterme al ano del diablo, weón. Suena divertido. Hijos de perra, weón. Pues es un video aterrador. Ahora, para entender mejor lo que pasó con Yuri, hablemos del arco. Dahab es una ciudad costera en la península del Sinaí en Egipto. Ahí existe un hoyo submarino conocido como el Blue Hole. Adentro de este hay un túnel que atraviesa la roca. Está a unos 55 metros de profundidad. Dios. Ese túnel es el arco. Para llegar a él entras al Blue Hole y desciendes en línea recta hasta encontrar la entrada, que está en el lado noreste del túnel. Ahora, el problema es que es muy fácil pasarse de largo y seguir bajando hacia la oscuridad. La entrada es grande, pero si tu cuerpo no está preparado para esa profundidad, entonces la búsqueda se vuelve peligrosa muy rápido. Sí, pues son 50 metros, pues bro. Son casi como, no sé, un edificio de 10 pisos, ¿no? ¿Es eso o lo vimos en uno sobre un accidente de buceo? Es que hemos visto hartos accidentes de buceo, pero este no lo recuerdo. No recuerdo lo del arco en específico. El concha de su madre que hizo... ¡Ay, sí! El güey que intentó cruzar de Australia hasta no sé dónde en canoa, teniendo 2 hijas y una esposa... No. Oh. Bueno, eso es desagradable. Oye, Cuco, no, afuera, no, Cuco, no. Gato, ¿puedes? ¿Por qué eres así? Si escucharon ese desastre, el gato se acaba de despertar de su cama, tirar una bola de pelo, y en lo que me muevo hacia allá para ver si puedo bajarlo y que no lo haga sobre la cama que está en la mesa, salta, tira la cama y tira todo lo que había en la mesa, weón. Menos mal moví mis vasos que estaban aquí, weón. Concha, porque si no literalmente estaría cubierta en soda, weón. Dios mío. Mira, es el último video de la noche. Termino aquí limpio. Dios santo, bro. ¿Recuerdan que en el video anterior estábamos diciendo qué bonito los gatos? Olvídenlo, los voy a vender a todos al restaurante chino de la esquina, weón. Me cago en la puta, weón. Pero además, a 55 metros de profundidad, el aire en los tanques de buceo ya no es suficiente.
Verán, el problema con lo que hizo Yuri tiene algo que ver con algo muy específico del buceo. Ahora, existen dos tipos de este. El recreativo, que es el más común, donde respiras aire normal bombeado a los tanques. Este solo es seguro a unos 40 metros de profundidad. Más allá de eso, el aire regular empieza a volverse un problema para tu cuerpo. Así que, pasando este límite, necesitas tanques con mezclas especiales de gases, como helio, oxígeno o nitrógeno. Así que es muy importante hacer un entrenamiento específico para adaptar tu cuerpo. Bien, pues a esto se le dice buceo técnico. Ahora, el arco está a 55 metros de profundidad. Cada año decenas de personas intentan atravesarlo con aire regular, pero nunca regresan. Pero aún si eres un experto en buceo técnico, hay otro detalle que debes tener en cuenta. Verán, cuando tu cuerpo... Me encanta cuando el lugar donde tanta gente ha intentado cruzar y muere gente y yo decido de ir, weón. Te juro, es que entiendo que intentan hacer algo extremo, algo bonito, tal vez, no sé, un reto personal o lo que sea, pero ha muerto mucha gente ahí, weón, por la cresta. Mira, es el equivalente a que haya... Porque, sí, si lo piensas un poco, es básicamente lo mismo. Es como que hay un acantilado, ¿no? Pero hay una rampa y la gente va a tirarse en bicicleta desde ahí. Tipo, es lo mismo. Es lo mismo, porque claro, no, han muerto varias personas porque no pudieron andar bien en bicicleta, no tenían la condición física y dejamos que aún lo hagan, ¿cachai? Tipo, esas cosas literalmente, si existiera en la vida real, lo de la bicicleta, la cerrarían y la prohibirían el paso a todo ser humano como especie. Pero esta guarda acá, no, chúbenlo, jaja. Una tontería. El cuerpo absorbe demasiado nitrógeno, puedes desarrollar narcosis por nitrógeno. Y te duermes, un efecto parecido a tomar alcohol. Sí. Este produce una gran confusión. Y en casos extremos, los buzos terminan quitándose la boquilla porque olvidan que están en el agua. No entienden lo que está pasando. Y lo peor es que entre más bajas, más rápido se produce este efecto. Incluso el oxígeno puede volverse tóxico. Y son cosas como estas las que en lo personal me aterran del mar. Pero bien, tomando en cuenta todo esto, hace peor lo que ocurre después. La mañana del 28 de abril, Yuri bajó al borde del Blue Hole buscando a alguien que lo ayudara. Aquí encontró a un instructor de buceo llamado Tariq Omar. Yuri le preguntó si podría llevarlo al arco y ayudarlo a filmarse atravesándolo. Tariq le dijo que sí, pero que necesitaba entrenarlo durante 2 semanas. Ahora Yuri le dijo que necesitaba... De paso que dicen, pero Bunny, ¿cómo tapas el agua? Tú no tapas el agua, tú pones una guardia costera para que cualquier tarado que vaya cerca de la zona de inmersión no lo haga, weón. Y de paso, viejo, hay hasta buzos expertos y que enseñan aquí, ¿no? Literalmente estamos viendo el ejemplo. Obviamente es un lugar turístico que al lugar de turno no le debe importar. O sea, esa es una puta mierda, weón. Es una porquería, bro. Porque claro, ¿qué importa si se mueren si lo hacen bajo sus propias cosas? Por muchas veces que veo esto me recuerda el diálogo del cazador de Jurassic Park. Porque fue al Monte Everest para morir. No fui para morir, fui para vivir. Pero ese es el punto. De que ese güey era un demente esquizofrénico que quería cazar un tiranosaurio, weón. Por muy chida que quede la frase y esté como para ponerla en un edit de un estoico gigachat con barba cuadrada, weón, no significa que sea lógico. ¿Por qué fuiste hasta la punta de una puta montaña donde literalmente estuviste al borde de la muerte para vivir? Tipo, entiendo que estás buscando experiencias fuertes, entiendo que estás buscando explorar el mundo y tener experiencias únicas en la vida, pero si estás tan al borde de meterte al agujero bajo la tierra llamado como el ano del diablo, donde mueren 30 personas todos los años, pues bueno, viejo, en ese caso tú no estáis buscando vivir, estáis buscando tentar a la muerte, po, weón. Y si estás dispuesto a pegarte ese tango, pues prepárate porque la muerte no sabe bailar y lo vas a pasar muy feo mientras te va pisando. Y al final, en la pirueta, tú te vas a romper las piernas, weón. Ustedes lo entienden la metáfora, weón. Necesitaba hacerlo ese mismo día, ya que volaría de regreso a Moscú en 2 días. Le insistió a Tariq en hacerlo ese mismo día, pero nuevamente le volvió a decir que necesitaba al menos 2 semanas de entrenamiento. Y por lo tanto no sería posible. Tariq le explicó que además de esto, su trabajo también era bajar al fondo y recuperar los cuerpos de buceadores inexpertos o gente confiada que intentaba atravesar el arco y no lo lograba. ¡Oh, la ironía! ¡Oh, la ironía, man! ¡Dios mío! Esto debió haber sido suficiente para que Yuri entendiera. ¡Oh, la ironía! Pero no fue así. Oh, la ironía. En vez de eso, fue con otros instructores de buceo para preguntarles lo mismo.
Todos se negaron a ayudarlo, diciéndole lo mismo que Tariq. Después de que nadie quiso ayudarlo, Yuri se fue. O eso es lo que pensaron. ¿Ves lo que digo? Más tarde ese día, los dueños de restaurantes y cafeterías con vista al Blue Hole recuerdan haber visto a un joven caminar hacia el borde. Dijeron que se puso su equipo de buceo, luego encendió su cámara y saltó. Era Yuri. Días después su familia no tuvo noticias de él y lo reportaron como desaparecido. Las autoridades contactaron a Tariq. Le pidieron que bajara a revisar el Blue Hole. Varios minutos después, Tariq encontró a Yuri. Estaba boca abajo en el fondo. Cuando lo sacaron a la superficie se dieron cuenta que su cámara lo grabó todo. Este metraje tiene sus últimos momentos. En él vemos a Yuri que se sumerge usando tanques llenos de aire regular. Lo primero que vemos es a Yuri sumergirse rápidamente mientras escuchamos su respiración normal. Todo va bien, pero a mitad del descenso algo cambia. Yuri intenta activar su compensador de flotabilidad, un mecanismo que controla qué tan rápido bajas o subes, algo así como un chaleco salvavidas, pero el compensador de Yuri tenía una fuga. No puede frenar, todo se empieza a hacer más oscuro y no parece haber una forma de controlarse. Sin darse cuenta se pasa de la entrada del arco. Luego cruza los 60 metros, luego los 80. Yuri finalmente llega a los 120 metros de profundidad. Pero viene lo peor. Verán, en esta sección del Blue Hole el suelo en realidad es una pendiente que lleva hacia una zona oscura, a miles de metros de profundidad y sin un fondo visible. Bien, pues Yuri cae en esta sección y lo vemos como gira y se arrastra, intentando no resbalar por esta pendiente. Por un momento se estabiliza, pero luego comienza a agitarse, a hacer sonidos de desesperación, y finalmente se quita la boquilla. Esto es lo último que vemos de él. Y como les he dicho varias veces en este canal, el mar tiene cosas que no podemos imaginar, y es aterrador. Pero exploremos las siguientes historias. Tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si todo lo que gastas durante un año... Chúpame el pico que me te voy a ver un anuncio, bro. Listo. A ver, se pusieron a investigar, me estoy jugando. Tenía razón, el video de peores accidentes del buceo del canal, de un canal raro de YouTube. Ah, entonces no era de Alex PH, era de otro canal, weón. Pero, ¿en serio es el mismo caso? Porque, aparte, hemos visto como 3 veces lo mismo. Un pendejo va donde no debería y se muere porque, pues, al final se le termina acabando el oxígeno, weón. Pero mira tú, lo peor es que en verdad no lo recuerdo. Tal vez la presentación simplemente es muy diferente, weón. Es que lo vimos pero no tenía video. ¿Puede ser? No te voy a mentir. Es que eso es lo peor. Como digo, hemos visto otros, weón. Pero a la verga, sí, es exactamente el mismo caso. La puta que me parió, viejo. Siempre es lo mismo, weón. Diablos. Si buscas bailar un complicado tango con la vida y la muerte, prepárate porque no te esperan a que lo sigas el paso con paciencia. Frases culiadas duras, weón. Es más común de lo que uno piensa. Eso es lo peor, porque, a ver, fuera de ese, hemos visto otros 2-3 casos, weón. Siendo justos, tu memoria nunca fue una buena referencia. Gracias, chat. Gracias. La puta que me parió, weón. Pudimos haber quedado como weones y decir, oigan, no, este video no fue, y nadie se hubiera dado cuenta, pero ahora quedé como estúpida, weón. Bueno, más de lo normal, pero... Flashback, el link está en la descripción. En la mañana de Navidad de 1928, Emery y Ellsworth Culp navegaban por el río Colorado en el Gran Cañón. Poco después vieron algo flotando en el agua, y decidieron acercarse. Pero cuando Emery reconoció lo que era, todo cambió. Ahora, tiempo atrás, en febrero de 1927, Glenn Hyde viajaba en un barco cuando conoció a Bessie Lois Haley. Él era extrovertido y aventurero, el tipo de persona que siempre busca algo que lo ponga a prueba. Pero Bessie era todo lo contrario. Una chica reservada y que en ese viaje en realidad estaba huyendo de su esposo, que por años la había maltratado. Ambos se enamoraron al instante. El problema era que Bessie no podía divorciarse fácilmente. A ver, chat, ya lo vimos. Puta madre, güey. A ver, ¿de dónde vimos este? ¿Un canal raro de YouTube? ¿Lo vimos del señor Beast en Titi Infinity? Hijos de la perra, los odio, güey. En esa época era casi imposible para una mujer lograrlo. La solución fue mudarse a Las Vegas, donde las leyes eran más flexibles. Bessie consiguió su divorcio el 9 de abril de 1928 y se casó con Glenn 2 días después. Ahora, en los siguientes días, Glenn comenzó a planear su luna de miel, y lo que eligió no fue precisamente un sitio lujoso, y de hecho lo que estaban a punto de hacer sería un error. Verán, la idea de Glenn de una luna de miel romántica era atravesar el Gran Cañón por el río Colorado. Y no solo eso,
quería romper el récord de velocidad. En esa época solo se habían hecho unos 45 recorridos por el río, así que no era algo fácil de lograr. Ahora, Glenn tenía cierta experiencia. Desde niño su familia hacía viajes en canoa por ríos. De hecho, 10 años atrás Glenn y su amigo pasaron 6 meses navegando y pescando a lo largo del río Peace en Canadá. Así que no era un principiante. Con solo $50 construyó su propia embarcación en 2 días. Estaba seguro de que sería suficiente. Pero si lo piensan bien... Me estáis weyando, oh, Dios mío, esta gente en verdad tiene de brillante lo que tiene una piedra pome, weón. Oh, Dios mío. Sí, pero voy a romper un récord de velocidad en un río complicado con un bote que hice yo con 50 pesos, weón. Oh, Dios mío. En serio, viejo, me voy al carajo. Eso es ser imbécil, bro. Bien, esto suena más a una señal de alerta, ¿cierto? Sí, básicamente. Bien, el 20 de octubre de 1928 la pareja partió por el río Green en Utah. Llevaban comida, herramientas, un colchón y un diario donde Bessie fue documentando todo. Ahora, poco antes de salir, Bessie le insistió a Glenn en llevar chalecos salvavidas, pero este le dijo que no. El viaje transcurrió con normalidad. Con los días fue escribiendo y estaba claro que iban mucho más adelante de lo que habían planeado, así que todo indicaba que romperían el récord. A mediados de noviembre se detuvieron a descansar antes de que el agua se agitara. Obvio. Fue aquí donde se encontraron con Emery Kolb, un navegante experto que había documentado toda la ruta por el Colorado y había hecho la primera película del Gran Cañón. Emery los invitó a su estudio y les explicó lo que les esperaba río abajo. También vio que no llevaban chalecos salvavidas. Se los ofreció a Glenn, pero los rechazó. Pendejo, Emery imbécil. siguió insistiendo, pero Glenn solo se reía y decía que no era necesario. Al siguiente día la pareja salió. Días después se encontraron con otro navegante llamado Adolf Sutro, que los acompañó unos 13 kilómetros hasta separarse en un sendero. Y Adolf sería el último en verlos. Obvio. El 9 de noviembre, Bessie y Glenn debían llegar a Needles, California. Nunca aparecieron. Días después, Rolling Hyde, padre de Glenn, viajó para buscarlos. Se organizó una búsqueda con autoridades y navegantes expertos. Emery Kolb, que apenas había visto a la pareja semanas atrás, se unió junto con su hermano Ellsworth. El 19 de diciembre, una búsqueda aérea localizó el bote en la milla 237. Llegar hasta ahí tomó varios días más, y fue la mañana de Navidad cuando Emery y Ellsworth finalmente lo lograron. Cuando vieron el bote estaba en perfecto estado. Estaba varado en la orilla, como si alguien hubiera decidido bajarse. En el interior aún estaban los suministros de la pareja. Luego encontraron el diario de Bessie. Pensaron que aquí encontrarían la respuesta de todo, pero lo que decía solo fue más confuso. ¿Qué? Verán, el diario de Bessie reveló que habían acampado en la milla 226 y que continuaron hasta la 231. Ese fue el último registro. Lo que nadie podía explicar era cómo el bote terminó en la milla 237. Es decir, ¿avanzaron solos hasta ahí y decidieron bajarse? ¿O quizás encontraron con alguien en la milla 231 y esa persona fue quien movió el bote? Bien, al principio sospecharon del ex esposo de Bessie, pero tenía coartada y fue descartado como sospechoso. Pero entonces, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, esa es la parte más difícil. No hay una respuesta clara, solo algunas teorías. Ahora, la más aceptada es que justo después de la última anotación de Bessie, la pareja se encontró con los rápidos de la milla 232. Se dice que el bote no pudo con la corriente, así que se volcaron y la corriente se los llevó. Sin chalecos salvavidas no tuvieron ninguna oportunidad. Esa teoría es la que se mantuvo por décadas, hasta que en los 70s algo cambió. La historia de Glenn y Bessie se fue olvidando, hasta que en 1971 una mujer de la tercera edad llamada Elizabeth Cutler confesó algo durante un viaje en bote. Verán, Elizabeth contó una historia sobre su luna de miel. Dijo que durante el viaje su esposo comenzó a volverse abusivo, así que harta de esto esperó el momento, y luego lo aprovechó para arrojarlo por el río. Luego de esto Elizabeth huyó y cambió su nombre, que en realidad era Bessie. Los navegantes que escucharon esto fueron a los medios. La historia creció rápido, pero cuando... Ok, eso no me lo esperaba, weón. What the fuck. Resulta que en República Checa hay una formación rocosa llamada el culo del diablo. Es una piedra gigante en forma de culo. Irónicamente es más chill que todos los lugares que hemos visto hasta ahora y veremos. Wait, entonces yo estaba exagerando. ¿El culo del diablo sí existe?
Damn, chat, ¿y si hacemos un stream en el culo del diablo? Yo digo que estaría épico. Pero, viejo, este plot twist no me lo esperaba, durísimo. Cuando las autoridades la interrogaron, Elizabeth negó haber dicho algo de esto. Así que el caso volvió a quedar sin respuesta. Pero apenas 5 años después, Emery Culp falleció. Y el caso volvió a dar un giro que nadie esperaba. ¿Ah? Al fallecer, su familia limpió el garage de Emery, pero encontraron un esqueleto con un hueco en el cráneo. ¿Qué? Parecía una marca hecha por un proyectil. Cuando lo llevaron a analizar, el análisis dijo que pertenecía a un hombre de aproximadamente unos 20 años y con la misma altura de Glenn. Durante años esto alimentó nuevas teorías, pero en 2008 un análisis forense confirmó que el esqueleto no era de Glenn. ¿Y de quién era? Nadie sabe por qué Emery lo guardó. El caso de los Hyde nunca se pudo resolver. ¿Y de quién era? Se dice que sus restos siguen en alguna parte del río Colorado, un sitio que cientos de personas visitan cada año. Es un lugar aterrador de cierta forma, el güey era un pero homicida. sigamos avanzando. Ay, no, En ya febrero sé del cuál sigue. 2013, los huéspedes de un hotel en Los Ángeles empezaron a quejarse del agua. No, este ya lo hemos visto. Este lo vio todo el puto mundo. Toda persona que ha visto un video de Dross conoce este caso. Yo me voy a callar el hocico. Todos sabemos cuál es este caso. Todos, weón. Pongan Repulsive, weón. Pónganlo. Dios mío, weón. Esta tenía un sabor extraño y un qué color asco. marrón. Varios la Qué usaron asco, para café, ducharse, weón. para Color preparar marrón. café o simplemente para beber. El Uy, problema Fox, es que nadie gladiator. sabía que en los tanques del techo había algo. Y cuando Sí, descubrieron Lisa lo Lam, que era, el la historia se mismísimo. hizo perturbadora. El mismísimo. Dios. Verán, Elisa Lam era Ahí una está. chica canadiense de 21 años, hija de inmigrantes chinos. Estudiaba en la universidad. Tenía un blog en Tumblr donde posteaba cosas de su vida o pensamientos. Ahora, años atrás, fue diagnosticada con un trastorno bipolar severo y otra serie de cosas. Empanadas. Elisa no era una chica fácil de entender, pero gracias a los medicamentos con los que la trataban llevaba una vida normal. A finales de enero del 2013 planeó un viaje por la costa de Estados Unidos. Iría desde San Diego, California y atravesaría todos los estados hasta llegar a Vancouver. Su plan era encontrarse a sí misma, por así decirlo, solo que durante el viaje ocurrió algo inesperado. Todo inicia el 26 de enero del 2013. Aquí es cuando Elisa se registra en el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. Y esto es importante por una razón en especial. El Hotel Cecil es uno de los hoteles más oscuros de Estados Unidos. Por años hubieron crímenes e historias trágicas en él. No Por creo que el ejemplo, más aquí es donde oscuro, se hay hospedó muchísimos. Richard Ramírez, un asesino serial mejor conocido como el Night Stalker. Oh, bueno, tal vez sí. Pero además de esto, el hotel está en una zona donde hay una gran cantidad de personas en situación de calle. Pero ese es en todo Estados Unidos. ¡Ah! En serio, viejo, toda la costa norte, sur, este, toda la costa oeste, weón, está pa'l pico, weón. ¿Han visto California? Pregunta seria, ¿los que vivieron esa agua no se contagiarían con eso de los priones como los caníbales? No, eso no funciona así. Los priones no funcionan así. Pero qué asco. Pero qué asco. Es un asco, pero sí, no. O sea, para que eso ocurriera, primero, pues tendría que ser específicamente el cerebro de Elisa Lam. Y aparte también debería ya tener priones y toda la cosa. Pero entonces, viste, es un poco más complicado. Pero qué asco. Claramente no es el ¡Qué lugar asco! ideal para hospedarse durante un viaje como el que haría Elisa. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Sí, es una Bueno, de las no podemos referencias decirlo de con certeza. American Horror Story, Y ok. creo que esa parte es la razón de la que este caso se haya vuelto más intrigante. Ahora, se sabe que Elisa reservó una habitación compartida tipo hostal, pero pocos días después sus compañeros de habitación se quejaron de su comportamiento extraño. Debido a esto, la gerente del hotel trasladó a Elisa a una habitación privada. El 31 de enero habló con sus padres. Fue una llamada normal, sin señales de alerta, pero nadie imaginó que esa sería la última vez que escucharían su voz. Unos días después, los padres reportaron la desaparición de Elisa. Aquí fue cuando la policía de Los Ángeles fue al hotel. Revisaron todas las instalaciones, pero no encontraron rastros o pistas del paradero de Elisa. Y quizás lo más extraño es que no hubo registro de que Elisa saliera del edificio. Pero luego se puso más extraño. 2 semanas después, el 14 de febrero, la policía hizo algo inusual. Publicaron un video de las cámaras de seguridad del hotel y pidieron ayuda al público para identificar las pistas. En menos de 24 horas el video se hizo viral, pero lo que la gente vio en él no tenía ninguna explicación lógica. En las imágenes vemos a Elisa dentro del ascensor del hotel. La vemos presionar varios botones,
También observamos que las puertas no se cierran, y Elisa se asoma al pasillo una y otra vez. Pero luego la vemos meterse en una esquina del elevador. Más adelante sale y empieza a hacer señas con las manos, como si hablara con alguien que la cámara no puede ver. Y después de esto, Elisa desaparece de la vista de la cámara. Y a partir de aquí se convertiría en uno de los misterios más grandes de internet. Siempre me he preguntado qué habrá sido aquí, weón. Porque, claro, en esta clase de situaciones uno nunca puede saber la respuesta, pero no sé, yo soy más de la lógica de si escuchas galopes en la ciudad, no pienses que es una cebra, ¿no? Entonces, tal vez simplemente le dio un episodio maníaco y ya está. Porque, claro, pues no dijeron, no, estaba normal justo antes de esto, pero uno no controla esas cosas. O sea, yo he estado con amigos, ¿no? Con gente que le ha dado episodios así de ataques de estrés, ataques de pánico, episodios maníacos, cosas por el estilo. Y no es como que vayan a ver señales, ¿no? Muchas veces están nomás chill y de la nada empiezan a gritar y tú estás como, coche, ¿no? ¿Qué está pasando, cachai? Eso es lo único que me puedo dar explicación, porque lo demás es muy extraño. Ahora, la policía sigue investigando, pero no lograron encontrar nada. En este punto se preguntaban qué le había sucedido, pero a la par ocurría algo más. Verán, mientras la investigación continuaba, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse del agua. La presión era más baja, el agua tenía mal sabor, había dejado de ser clara y ahora tenía este color oscuro. Bien, pues el 19 de febrero, es decir, casi 3 semanas después de la desaparición, un trabajador de mantenimiento subió al techo a revisar los tanques de agua. Y aquí fue cuando al abrir uno de estos encontró a Elisa. Estaba sin ropa. Sus pertenencias flotaban junto a ella. Llevaba semanas allá adentro. El informe decía que Elisa se metió aquí por accidente, pero para muchos eso no explicaba todo. Es decir, había demasiadas cosas que no encajaban. Y aquí es cuando este caso se vuelve más oscuro. Verán, muchos creen que el caso de Elisa tiene cosas que no encajan. Por ejemplo, se sabe que las puertas de acceso al techo del hotel estaban equipadas con alarma, así que si Elisa las hubiera abierto habrían sonado. Otra cosa son las tapas de los tanques de agua. Estas son extremadamente pesadas. Elisa no podría haber movido una de estas sola, pero más difícil sería cerrarla desde adentro del tanque. Así que, ¿cómo es que entró y luego la pudo cerrar? Otro detalle más es el video publicado por la policía. Verán, se sabe que este fue editado, y hay muchas cosas que no se ven en él. ¿Cómo que fue editado? De acuerdo con la policía, se eliminaron varias partes del video para proteger la identidad de otras personas que aparecían en el metraje. ¿Qué? Algo que para muchos es sospechoso. ¿Sí? ¿Qué? Pero entonces, ¿qué otra explicación podría haber? Bueno, aquí se vuelve más confuso. Hay todo tipo de teorías. Por ejemplo, muchos dicen que Elisa sufrió un episodio psicótico. Mira, yo dije eso. En este estado subió al techo, abrió el tanque y cayó sin poder salir. Pero Solo que eso no explica cómo es que pudo cerrar el tanque desde adentro. Exacto. Otros creen que en realidad se trata de un crimen. Se dice que alguien llevó a Elisa a esta parte del hotel, luego la metió al tanque y cerró la tapa. Incluso dicen que el video pudo haber sido manipulado para ocultar la verdad, y que en este se mostraría a la persona que lo hizo. Eso viene mi pregunta. ¿Cerrada la escotilla esta en qué sentido? Cerrada de... Porque, a ver, esta es la cosa. ¿Cerrada con llave? ¿Cerrada con pestillo? Porque sigo sin estar bien consciente de cómo es la puerta esta de... La escotilla esta, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Porque, claro, pudo ser fácilmente... que quedó mal cerrada, el viento, yo qué sé. Imagínate que en medio del episodio maniático decide tirarse al agua porque jaja, lol, no sé, pues, weón. Tal vez incluso solo quería relajarse y le dio por hacer una tontería, weón. El ser humano a veces es así, ¿no? Y claro, pues dejó la weá abierta y el viento la tiró porque no la dejó del todo echada para atrás. Yo qué sé, pues, weón. Faltan detalles que nunca se ha sabido de este caso a pesar de que se han hablado demasiado. Porque es un caso muy viejo. Eso es lo curioso, la gente no busca esos detalles porque ya, ¿cómo chucho los vaya a saber, weón? Está cimentado en el internet de la manera que está y eso deja muchas dudas. Otra teoría dice que alguien le dio un tipo de sustancia a Elisa. Esta no fue detectada por la autopsia debido a que habían pasado varios días. Se cree que esta sustancia causó aquel comportamiento extraño en ella. Pero bien, luego vienen otras teorías que son un poco más extrañas. Por ejemplo, hay una que dice que lo que hace Elisa en el video es algo llamado el ritual coreano del ascensor. Se trata de presionar botones en cierto orden para abrir un portal a otra dimensión. Ahora, sé que puede sonar un poco fumado. ¿Qué? Pero es una teoría popular de internet.
Pero es el internet. De paso, esto que dice aquí en el chat es cierto. ¿Quieren escuchar una jalada, weón, del porte de un buque? Un cabrón hizo un videojuego donde su self-insert salvaba a esta chica de morir. Es cierto, se hacían pareja o algo así, una mierda del estilo. Era una wea súper bizarra, weón. Era un RPG de un wey de mamador que su avatar era como un barbón geek con lentes, hipster, una wea así. Eso sí pasó. Creo que el Shirobel, de hecho, le hizo como un video hablando de lo malo que era. Es de esos videos, es de esos videojuegos infamemente malo, porque el creador era un mamador de mierda. Y supuestamente creo que incluyó lo de Lisa Ann porque era como medio edgy, pero también era como un poco su fanfic. Tipo, no tengo idea, viejo. Era una weá rancia, pero rancia con R mayúscula, weón. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta a este caso? Bueno, creo que si investigamos bien podremos por fin darle un cierre a esta historia. Verán, hay detalles que muchos no conocen sobre este caso. Creo que uno de los más importantes es este video de un turista chino llamado Kei Thong. Verán, justo 2 semanas después de que la policía encontrara a Elisa, Kei fue al Hotel Cecil para documentar el sitio. Y en este video hay varios detalles que nos explican mejor todo. Sí, el juego se llama Por ejemplo, sí. Como vimos, las puertas que daban al acceso al techo del hotel estaban aseguradas y con alarma. Pero en su video, Kei demuestra una forma de burlarlas. En el edificio había 3 puertas de emergencia con seguro que llevaban al techo. Pero había una cuarta forma de subir, una que nadie consideró. Verán, una ventana en el piso 14 daba a una escalera de emergencias exterior. En esta no había alarmas o seguros. Y esto es justo lo que Kei demuestra en su video. ¿Y cómo entró al cuarto? Ahora, una vez en el techo, Elisa pudo llegar fácilmente a los tanques. Había más de una forma de subir a ellos, y ninguna requería fuerza o herramientas especiales. Y aquí hay otro detalle que cambia todo. Verán, en el video de Kei observamos 2 tapas de los tanques que están abiertos, lo que quiere decir que quizás esto era un error constante en el hotel. Pero en... ¿Qué asco, bro? Me estás jodiendo. Entonces, ¿cómo es que Elisa pudo cerrarla desde el interior, si la tapa era tan pesada? Bueno, para darnos una idea, se dice que una de estas tapas pesa entre 20 y 30 kilos. No te mentiré, yo no la veo tan pesada, bueno. No sé si andaré de alucín, pero yo digo, bro se ve bien. Realmente no es algo tan pesado. Pero exacto, pero creo que aquí está la respuesta que buscamos, y es más simple de lo que muchos piensan. Ahora, quizás Elisa solo abrió un poco la tapa, y luego sin abrirla completamente se metió al tanque, pero al momento de hacerlo la tapa se cerró. De esta forma Elisa habría caído al interior, y la tapa automáticamente dejaría sellado todo. Como dije, es una explicación sencilla, pero creo que podemos decir que tiene cierta lógica. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué lo hizo? Bueno, hay otro detalle importante. Verán, luego de la autopsia y la investigación, la policía descubrió que Elisa tomaba 4 medicamentos diarios para controlar sus episodios y crisis. Se descubrió que el día de la tragedia Elisa había tomado solo uno de estos medicamentos. Era un antidepresivo. Luego se hallaron más pistas que confirmaron que Elisa tomó otro de sus medicamentos, también antidepresivo, pero esto fue unos días atrás. Y en cuanto a los otros 2, se descubrieron solo algunos rastros de ellos en el cuerpo de Elisa. ¿Sabes qué es lo peor? Los antidepresivos usualmente se toman diario porque, ¿cómo se llama esto? Son de efectos relativamente cortos para no crear dependencia. Pero ¿cuál también es el problema? De que cuando te dejas de tomar tu antidepresivo y te empieza a pegar, por decir así, la abstinencia, por decirlo así, esa mierda es muy peligrosa. Esa mierda es súper peligrosa porque es como, normalmente tienes depresión, ¿no? Ya. Tomas antidepresivo, ya no tienes depresión. Perfecto. Dejas de tomarte el antidepresivo y la depresión de antes va a parecer un paseo por el parque en comparación a la bajona que te está a punto de pegar. Yo lo sé por experiencia porque me ha pasado, tipo, no sé, estoy enferma, no me levanto a la cama, entonces por ende no me levanto a tomarme mi antidepresivo. Y después estoy como que viejo, es como si te estuviera desintoxicando de alguna droga. Bueno, que de hecho técnicamente es lo que está pasando. Pero ustedes me entienden, estarte desintoxicando de, no sé, Doctor House con bigodín, la wea, así de mal te sientes y la negatividad y el sentimiento depresivo que te pega es un whiplash culiao muy fuerte, weón. Es un latigazo increíble, weón.
No genera efecto placebo. Placebo es cuando te dan algo que no hace nada, pero como tú te crees que hace algo, pasa algo, ¿cachai? Eso es un placebo. Como para tratar de convencerte que estás bien a pesar de que no te están dando nada. Mientras que los antidepresivos tienen el efecto látigo, es el efecto contrario, ¿no? O sea que si te lo dejas de tomar... Ahora, a ver, cuando estás depre es como tocar un fondo. El antidepresivo te ayuda a flotar y no quedarte en el fondo. Pero si te lo dejas de tomar, te hundes a un fondo más profundo que antes porque sientes el contraste. Entonces, claro, pues viejo, ¿cuánto dijo? 11 días. Esta tipa ya estaba fuera de los efectos de su antidepresivo, pues, weón, y muy fuerte. Eso es muy horrible, weón. Lo que quiere decir que llevaba varios días sin tomárselos. Curiosamente, estos últimos eran para evitar crisis psicóticas y regular su estado de ánimo. Así que si juntamos todo esto, la explicación más coherente es que Liz estaba en medio de un episodio psicótico severo. Sin sus medicamentos, su comportamiento se volvió completamente impredecible. Lo que vemos en el video y lo que pasó después tiene sentido dentro de todo este contexto, pero no por eso deja de ser un caso perturbador. El caso de Lisa Lam nunca fue oficialmente cerrado, solo quedó inactivo. En 2019 el Hotel Cecil fue convertido en una vivienda para personas sin hogar. El edificio junto con aquellos tanques de agua siguen en pie y se pueden visitar por fuera. Es un lugar siniestro que ha dejado varias preguntas sin respuesta, y creo que el caso de Lisa Lam... No, de paso, chat, no es una acumulación de antidepresivos, escuchen. Si tomas tus medicamentos, estás bien, pero si dejas de tomarlos, en especial si es de manera abrupta y no vigilada por un profesional, porque claro, te pueden bajar las dosis, pueden ayudarte a no tener que depender tanto de medicamentos fuertes, pero no es una acumulación de antidepresivos, sino que es el contraste. Cuando estás muy arriba, la caída es peor. Entonces, si estás depre, estás abajo. Si estás con antidepresivos, estás bien. Y si te lo quitas de repente, todo lo que ayudaba a estabilizarte en términos hormonales para que tu estado de ánimo no se joda tanto, ahora está en un déficit de manera brutal. Porque usualmente cuando te recomiendan antidepresivos es porque tu cuerpo no está produciendo las cosas exactas que te ayudan a estar bien, porque tienes un desequilibrio hormonal. Ya sea, te falta serotonina, tienes problemas con el control de esta misma, cosas por el estilo, ¿cachai? Entonces ese es el problema de esta medicación, weón. No es que la medicación la jodiera, es que no tomársela le causó un efecto adverso. ¿Sabes? Es como para la medicina del dolor. Si estás constantemente con medicina para el dolor, ya no vas a sentir dolor crónico. Pero si dejas de tomarla, el dolor crónico se va a sentir mucho más fuerte que se sentía originalmente. ¿Entienden? Esa es la cosa, chat. Lam es una de estas. Pero hay otro sitio igual de aterrador. Sí, es como el rebote cuando estás a dieta. A mí me pasó eso. Dejé de tomar azúcar por completo, weón. Como por un mes. Y luego cuando me enfermé hace una semana, necesitaba, pues, no sabíamos si se me bajó el azúcar o qué chucha, pero me dijeron que tomara cosas carbonatadas. Entonces me dieron una Coca-Cola. Y también para la presión, porque se le bajó la presión de una coca. Y tomé Coca-Cola, me tomé como, no sé, 2 botellas de litro de coca. Y ya, pues, desde entonces no puedo volver a tomar té, porque ahora la weá me sabe a mierda, porque ahora lo único que tengo ganas de consumir, que sí siento que tiene sabor, tiene azúcar, weón. Es lo mismo, ¿cachai? Tipo... Es difícil porque es como estar metido en la droga, viejo, es complicado. Aparte, súmale los efectos cabrones porque en este caso no era depresión exactamente, sino que eran efectos psicóticos, weón. Eso es el triple peor, weón. El 21 de diciembre del 2003, casi a las 12 p.m., 3 amigos subieron a una camioneta y salieron al sur de Darwin, Australia. Eran Brett Mann, de 22 años, Sean Blowers y Ashley McGough, de 19. Llevaban cuatrimotos en un remolque. Y su plan era simple, llegar a unas salinas a 80 kilómetros al suroeste. De paso, dato curioso, yo una vez choqué en una cuatrimoto y la di vuelta. Nadie sabe cómo mierda hice eso, weón. Porque lo peor es que no iba rápido, me estaba disfrutando el pasito en una cuatrimoto de estas de renta que había en la playa. Y la verdad me dejan de ver como 5 minutos, weón, y yo estoy dada vuelta, tipo, full dada vuelta. Fue brutal, weón. Pasear con las motos y volver a casa antes del anochecer. Pero ese día ocurriría algo inesperado. Ahora, Brett, Sean y Ashley habían crecido en Darwin, la capital del territorio del norte, una región a la que los australianos llaman el Top End.
Es un lugar con poca gente, y hay una razón clara de eso. Verán, aquí el calor es brutal todo el año. ¿Cómo hiciste eso? El clima cambia sin aviso. Y los animales que son cocodrilos, serpientes, medusas y tiburones están entre los más peligrosos del planeta. Claro. No es un lugar turístico, es más bien un lugar donde todo compite por sobrevivir. Tenía que ser Australia. Ahora, para ellos esta era una salida más. Habían hecho el mismo recorrido decenas de veces. No era diferente, o eso pensaban. Manejaron unos 30 minutos por un camino de terracería hasta alejarse de la civilización. Luego caminaron a través de una gran selva hasta llegar a las salinas. Aquí descargaron las cuatrimotos y salieron a la planicie. Pasaron horas divirtiéndose y alrededor de las 4:30 de la tarde comenzaron a empacar para el regreso. Pero tuvieron una idea. ¿Por qué no meterse al río para enjuagarse antes de regresar? Y este fue una... Oh, los culiados tontos, conche tu madre. Si hay tiburones, medusas venenosas, cocodrilos, serpientes venenosas y quién sabe, pulpos culiados con anillos azules, weón. Y de paso, no sé, haitianos con pistola, weón. Vamos a meternos justo ahí a lavarnos la raja, weón. Qué mejor, weón. Poco y más y está ese pez que se mete por la uretra, weón. Dios mío. Oh, los culeados con bajo IQ, weón. Jesucristo. Error. Verán, en el Top End existe una regla que cualquier local conoce. Si un cuerpo de agua no está marcado claramente como zona de nado, entonces es por una razón. Una sola razón. Que lo más seguro es que haya algo aquí que es peligroso. Bien, pues este río llamado Finis no era una zona de nado. Ahora, el río Finis tiene 50 kilómetros de largo. El agua es negra y completamente opaca. Desde la orilla no puedes ver más de 2 o 3 centímetros bajo la superficie, así que no sabes lo que hay abajo. Ahora, los chicos habían nadado varias veces en este río y nunca les había pasado nada, así que decidieron meterse. Poco después... Chicos, la ruleta rusa es súper segura. Puse una bala y 3 veces no me cayó el tiro, weón. Es súper seguro, ¿eh? Lo voy a hacer todos los días de mi vida, weón. Tú eres imbécil, bro. Cuando llegaron a la orilla, algo estaba diferente. El río se había desbordado. Con el agua oscura era imposible distinguir dónde terminaba el terreno y dónde estaba la orilla del río. Esto hizo que uno de ellos resbalara y cayera. Por suerte alcanzó la raíz de un árbol, así que antes de que se lo llevara la corriente la jaló y logró subir. Esto les dio una idea. Pensaron que era más seguro darse la vuelta, tomar una raíz y bajar hasta que el agua les llegara a la mitad del cuerpo. Cada uno encontró una raíz. La agarraron fuerte y bajaron poco a poco. Cuando quedaron sumergidos comenzaron a limpiarse, pero cuando intentaron jalar la raíz para regresar, Brett perdió el equilibrio. La corriente lo comenzó a arrastrar. Brett gritaba desesperado. Lo que sí, a mí me cayó encima y salí completamente ileso. ¡No, yo también! Ni un raspo ni recuerdo haber dado cual pelota. Era bajito y pachoncito. No, yo igual, o sea, ese es el punto. Yo no me bajé de la cuatrimoto, literalmente terminé de cabeza en la cuatrimoto y yo ahí debajo, tipo, eso no es meme, ¿eh? De paso, eso ahí afuera. Eso sí, denme un segundito, un callejero está peleando con la mini, güey. Y no queremos gatos heridos, con permiso, Rosita. ¡Fuera de aquí! ¡Sí! Gracias por decírmelo, Mili. Eres un buen sistema de seguridad. Lo siento, chicos, que si los dejo ahí, entran y se pelean. Así que prefiero espantarlos. Ya volví. Sean y Ashley vieron a Brett desaparecer entre la corriente. Y sin pensar se soltaron y fueron tras él. En cuanto se sumergieron por completo, entendieron el problema. ¡Qué idiotas! La corriente era mucho más fuerte de lo que pensaban. Su única opción en este punto era nadar con la corriente, llegar río abajo y luego nadar hasta una de las orillas. Brett estaba a unos 100 metros adelante de ellos. Cuando lograron alcanzarlo, intentaron nadar hacia las orillas. Buscaban una raíz para tomarla y subir. Ahora Sean había quedado al frente. Ashley estaba detrás y luego le seguía a Brett. Mientras nadaban, Ashley comenzó a gritar. Dijo que algo había pasado junto a ella en el agua. ¡Ay, no! En ese momento, la adrenalina de todos subió. ¡Ay, no! Nadie quería saber qué era esta cosa. Sean comenzó a nadar lo más rápido que pudo sin voltear. Logró tomar una raíz y jalarse hacia arriba. Luego se dio la vuelta y sacó a Ashley. Los dos se estabilizaron, recuperaron el aliento y entonces voltearon a buscar a Brett. Pero no estaba. Ashley y Sean buscaban a Brett desesperados.
Pensaron que la corriente lo había llevado a otro árbol. No había señales de él. Treparon un árbol para tener una mejor vista. Estaban a unos 2 metros de la superficie. Y aquí fue cuando Sean vio algo. Era algo amarillo que brillaba debajo del agua oscura. Sean señaló esta cosa, pero de pronto comenzó a moverse rápidamente entre el agua. No podían distinguir qué era. Esta cosa se detuvo por un momento y luego comenzó a emerger lentamente. Primero vieron la chamarra amarilla de Brett y luego vieron lo demás. Brett estaba en la boca de un cocodrilo de 3.8 metros de largo. No se movía. Sean y Ashley quedaron paralizados. El cocodrilo los miraba. No se distraía. Se puso justo debajo del árbol donde estaban y los observó con toda la calma del mundo. Estaba esperando a que cometieran un error. Estuvo varios minutos así, hasta que de pronto se hundió y desapareció entre el agua densa junto con Brett. Sean y Ashley treparon lo más alto que pudieron. Lograron subir un par de ramas más. Ahora, estaban a unos 4 metros sobre el agua. Una vez ahí tomaron el tronco del árbol para detenerse. No podían procesar lo que había ocurrido. Comenzaron a preguntarse si alguien los podría encontrar. Su única salvación era que la policía lanzara una búsqueda, pero seguramente tomaría días. Y aun si lo hacían, no sería fácil encontrarlos en medio de la jungla. Pero mientras discutían qué debían hacer, se dieron cuenta que el cocodrilo había vuelto. Estaba en la base del árbol y ya no traía a Brett. Solo los miraba fijamente y cambiaba de posición cada par de minutos. Y creo que eso es algo difícil de imaginar. Es decir, no es el miedo al ataque, sino el miedo a que el animal está ahí esperando abajo a hacerte algo, calculando cada movimiento y esperando con toda la paciencia del mundo. Las horas pasaron. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse, el cocodrilo se hundió bajo el agua. Sean, que estaba en una rama más baja, decidió trepar hacia la de Ashley, pero cuando intentó subir, la rama se rompió, así que cayó directo al agua. Intentó nadar con toda su energía. Sabía que en cualquier momento sentiría el cocodrilo que lo iba a arrastrar. Por suerte no pasó nada de eso. La corriente solo lo empujó unos metros. Así que cuando salió a la superficie corrió y trepó de vuelta con Ashley. Pero apenas pasó esto se dieron cuenta que el cocodrilo ya venía de regreso. Seguía esperando a que cometieran el siguiente error. Las horas pasaron. Cuando el sol se metió todo quedó oscuro. No había luces de edificios u hogares. Estaban en medio de la nada. Sean y Ashley apenas si podían verse. Y así pasaron más horas. Todo era silencio. Lo único que podían escuchar era el cocodrilo debajo de ellos cambiando de posición cada cierto tiempo. Poco después de la medianoche hubo una tormenta. Lo único que podían escuchar ahora eran las gotas golpeando al río. Cada que había un relámpago podían ver al cocodrilo por un instante. El problema es que gracias a la lluvia estaba subiendo el nivel del río. No podían ver cuánto. No había forma de saberlo. Solo sabían que cada hora que pasaba el cocodrilo estaba un poco más cerca. Lo único que pudieron hacer aquí fue hacerse lo más pequeños posible. Era su única forma de sobrevivir. Sean y Ashley esperaron horas hasta que por fin salió el sol. Lo primero que notaron fue que el nivel del agua había subido casi 1 metro. Luego vieron al cocodrilo que aún seguía esperándolos. Estaban lo más alto que podían, pero si había más tormentas entonces estarían al alcance del cocodrilo. Pero además de todo esto también estaban cansados, tenían frío y no habían comido nada. Lograron aguantar así más horas, y aproximadamente a las 10 de la mañana escucharon algo. Era una voz. Ahora, la noche anterior sus familias reportaron la desaparición, así que al siguiente día muy temprano se lanzó una búsqueda. Encontraron la camioneta y las pertenencias en el camino. Desde ahí comenzaron a recorrer la orilla del río gritando sus nombres, hasta que Sean y Ashley respondieron. Intentaron rescatarlos con un helicóptero, pero la jungla era densa y el viento de las aspas lo complicaba todo. Los rescatistas además podían ver al cocodrilo desde arriba. Seguía ahí en la base del árbol. Tuvieron que abortar el rescate. Ahora, cuando el helicóptero comenzó a elevarse, el ruido y el viento de las aspas asustaron al cocodrilo. Aprovecharon este momento para enviar una lancha que se colocó justo debajo de Sean y Ashley. Ambos lograron saltar y fueron llevados al hospital. Por suerte no les pasó nada malo, pero la experiencia los cambió para siempre. Es decir, ellos sobrevivieron, pero Brett no. Cada año Ashley y Sean se reúnen con sus familias en el río para recordarlo. Es una historia trágica, pero debemos avanzar. Wait, what? El 26 de octubre de 1900... Espérate, ¿qué? Película del caso Blackwater. ¡Ay, yo conozco esta peli! ¡Ey, sí la he visto! ¡Es espantosa,
weón. No en el sentido de que, bueno, sí, es un poquito. No es la mejor obra maestra del mundo, pero sí. Sí, de hecho creo que encapsula bastante bien lo que ocurre en este caso. De paso me parece que aparece en la película literalmente un frame. Ashley y Sean se reúnen con sus familias en el río para recordarlo. Es una historia trágica, pero debemos avanzar. ¿Y esto qué se supone que es? 16 de octubre de 1996, un guardabosques llamado Dave estaba haciendo su recorrido habitual por Death Valley, cuando a las 11 a.m. se encuentra algo que no debe estar ahí. En una zona conocida como Cañón Anvil, Dave nota algo entre unos arbustos. Cañón Anvil. Una camioneta verde estacionada sobre una colina. Ahora esto ya era extraño porque el Cañón Anvil no tenía caminos marcados. Era una zona en la que normalmente solo se podía llegar con un vehículo todoterreno. Es decir, que alguien se había desviado para llegar aquí. Luego de esto, Dave se acerca a la camioneta, y aquí es cuando nota algo más. Estaba cubierta con polvo, las llantas estaban desinfladas, y estaba hundida en la arena. Todo indicaba que llevaba mucho tiempo ahí, pero se pone más extraño. Verán, la camioneta estaba en buen estado. El dueño la había puesto seguro, pero no había ninguna señal de él. Luego de esto, Dave llamó a las autoridades. Unas horas después descubrieron que la camioneta había sido reportada como robada un mes antes. Esto desató una búsqueda, pero luego encontraron algo que nadie esperaba. La camioneta en realidad pertenecía a una compañía de renta de autos. En junio de ese año fue rentada a una familia alemana. Egbert Rinkus, de 34 años, su novia Cornelia Meyer, de 27, y sus hijos George y Max, de 11 y 4 años. Ahora, se suponía que Egbert debía regresar a la camioneta el 26 de julio, pero la compañía nunca recibió una respuesta de él. Aquí fue cuando la reportaron, así que la policía ahora sabía de quién se trataba. Pero la pregunta era, ¿dónde estaba la familia? Al no haber más pistas, la policía investigó San Clemente, en California, donde la familia se había hospedado. Ahí descubrieron que la cuenta de banco de Egbert recibió $150 y que el 21 de julio la familia viajó a Las Vegas. La policía dio con el hotel donde se quedaron, y luego descubrieron que la última señal de Egbert fue una llamada. Egbert había llamado a su exesposa, pero después de esto no hubo nada más. Ahora, la teoría fue que luego de Las Vegas la familia entró a Death Valley y que algo había salido mal. Más de 250 personas participaron en la búsqueda, pero no encontraron nada. El caso quedó sin respuesta durante años, hasta que en 2009 un hombre llamado Tom encontró algo que cambió todo. Ay, no. Tom Mahuth era un rescatista, pero no fue siempre así. Verán, en el 96 era un hombre común que leyó del caso en el periódico. Cuando lo hizo, se inspiró a convertirse en un experto. Durante los años participó en búsquedas en terrenos casi imposibles, aprendió a arrastrar personas, y para 2009 era prácticamente un rescatista experto. Cuando se sintió listo, decidió que era momento de resolver el caso. Así que por meses estudió mapas, rutas, e intentaba entender el comportamiento de la familia al momento de su desaparición. Luego reunió un grupo de rescatistas interesados en el caso, y aquí fue cuando pensaron en otra posible teoría. Verán, en 1996 las autoridades dijeron que la familia se perdió en una ruta que iba hacia el norte, pero la teoría de Tom decía todo lo contrario, que la familia en realidad se había ido hacia el sur. Tom trazó la posible ruta en el mapa y a inicios de noviembre él y su amigo Les salieron a explorar. Parecía una tarea imposible, pero el 11 de noviembre encontraron algo. Al lado de un camino, oculto entre unos arbustos, ven una botella de vino. Cuando se acercan notan que debajo hay un diario y otros objetos. El diario estaba en alemán. Entre los objetos estaba la tarjeta de crédito de Cornelia y sus documentos personales. Luego encontraron más cosas en la ruta propuesta por Tom, pero todo esto nos lleva a la parte desgarradora del caso. Así que para entender lo que pasó, regresamos un poco. ¿El diario tendrá algo interesante? Verán, Egbert y Cornelia deseaban hacer un pequeño tour por Estados Unidos. Primero llegaron a Seattle, luego viajaron a California y de ahí se fueron a Las Vegas. El siguiente paso era el Parque Nacional Yosemite. De ahí irían a San Francisco y regresarían a San Clemente. El problema fue que Egbert se quedó sin dinero. Antes de Las Vegas llamó a su exesposa para pedirle prestado dinero. Esta le dijo que no. Y este es un detalle que me parece triste, porque lo que pasa después se relaciona con esta llamada. Bien, sin dinero para un hotel, Egbert tuvo que pensar en otro plan. Todo para mantener contenta a su familia. Pensó que podían cruzar por Death Valley, llegar a Yosemite y continuar con el tour.
Así que la tarde del 22 de julio la familia entró al desierto de Death Valley, solo que no imaginaron lo que les esperaba. La primera parte del recorrido era pasar a través de Furnace Creek hasta llegar al cañón Hanapua, y no sé si lo estoy diciendo bien. Ahora, un vehículo todoterreno tardaría unos 90 minutos en llegar hasta este punto, pero la familia en cambio iba en una camioneta común y cargada con equipaje, así que podemos decir que quizás tomaron unas 3 horas. En este punto Egbert se debió haber dado cuenta de que no sería una tarea fácil, por lo que decidieron acampar en el desierto y continuar al siguiente día. Y esta es la parte que en lo personal me causa un poco de ansiedad. Es decir, podemos imaginar a Egbert y Cornelia nerviosos, pero intentando mostrarse tranquilos por sus hijos, quizás diciéndoles que todo era parte del plan. Pero la realidad es que no tenían dinero y tampoco estaban seguros si podrían cruzar. La mañana del 23 de julio la familia comenzó a bajar la primera montaña. Eso les tomó cerca de una hora. Una vez abajo tomaron el camino del lado oeste hacia el camino Warm Spring, una llanura enorme, totalmente plana, pero llena de huecos. Atravesarla parecía fácil, pero no fue así. Ahora se cree que cruzarla les tomó otras 2 o 3 horas. En el camino pasaron por una cabaña de campamento abandonada. Podían quedarse ahí el tiempo que necesitaran, y eso fue lo que hicieron. De hecho, se encontró este libro de visitas del sitio. En él quedó escrito el nombre de la familia y la fecha en la cual llegaron, lo cual confirma que estuvieron ahí. Hasta este punto todo iba normal, pero su plan pronto daría un giro. La siguiente parte de la ruta consistía en subir hacia una zona llamada Bottle Valley, para cruzar por el Mengel Pass. Eso tomaría otra hora y media, pero cuando la familia comenzó a subir, la camioneta no pudo más. El camino estaba lleno de rocas. El sol se estaba ocultando y no había forma de seguir. Egbert y Cornelia se dieron cuenta de su error. Ahora, lo que debieron haber hecho en este momento era regresar al campamento donde se habían quedado. Por lo menos esto los protegería del sol. Tomar este camino les tomaría otras 4 horas de regreso, pero por lo menos estarían a salvo. Solo que no fue lo que hicieron. Ahora Egbert abrió el mapa y vio una línea que bajaba directo hasta la autopista, justo al lado del cañón Anvil. Pensó que era un atajo, pero no se imaginaba lo que encontraría. La familia condujo desesperada durante 1 hora, hasta que llegó a un río seco lleno de rocas. Como Egbert no tuvo opción, intentó atravesarlo, pero las llantas de la camioneta se desinflaron y quedaron atascados. Por estar bajo el Ahora sol. estaban en medio de la nada, a más de 40 grados y sin poder regresar. Egbert volvió a revisar el mapa. Lo más cercano era la base naval China Lake, pero estaba a 6 u 8 horas caminando. Decidieron descansar ahí, y a la mañana del 24 de julio la familia abandonó la camioneta para ir a la base. Y este es el error más grave de este caso. A partir de aquí las cosas solo empeorarían para la familia. Verán, no solo era caminar por arena hirviendo, había que escalar colinas, cargar a los niños y no llevaban más que un par de botellas de agua. Este día avanzaron 14 kilómetros. Para darnos una idea, 14 kilómetros es algo que una persona caminaría en 2 o 3 horas en condiciones normales. Así que hacerlo en el desierto les tomó por lo menos el doble de tiempo. Les creció otro hijo. Ahora, en un punto encontraron una gran roca con algo de sombra debajo. Los niños no podían más, así que Cornelia se quedó con ellos, mientras que Egbert continuaba a la base. Se cree que Egbert caminó otros 6 kilómetros más hasta llegar a la... Es que lo peor es que esa realmente hubiera sido la gran solución, o sea, la solución principal por lo menos ya en el último caso, ¿no? ¿Por qué era necesario que los niños fueran con ellos? El auto les proporciona sombra. Claramente es una lata de sardinas con el calor que debe hacer adentro, pero por lo menos es sombra. En especial si tienen cosas encima, si están de vacaciones, tienen ropa, pueden hacer algo para generar un lugar un poco más habitable, que los niños y la esposa se queden ahí y que el güey vaya con toda el agua posible nomás para él para soportar el infierno. En ese caso solo tiene que llegar, pedir ayuda y mandarlas con los demás. ¿Cuál era la necesidad de que fueran los 4, weón? Los pobres niños deben estar hechos mierda, weón. La base militar, pero cuando llegó no fue lo que esperaba. Ahora Egbert pensó que sería como las bases militares europeas, es decir, sitios con vigilancia y vehículos que pasan cada cierto tiempo. Pero en vez de esto, Egbert encontró un lugar vacío. Únicamente había un letrero que decía límite de la base. Ahora, y esta es una imagen que en lo personal no me puedo sacar de la cabeza. Es decir, estamos hablando de alguien que caminó horas bajo el sol, con tal de salvar a su familia, y lo único que encontró fue este gran letrero en medio de la nada. Así que seguramente en este punto todas las esperanzas de Egbert se fueron por completo. Bien, luego de esto Egbert logró regresar con su familia,
pero cuando llegó era muy tarde. ¿Qué? El más pequeño de todos, Max, había fallecido. ¡Ay, güey! Poco después le siguió George. ¡Ay, Dios! Y unas horas después, él y Cornelia cayeron junto a ellos. La ayuda nunca llegó. Fue hasta 2009 cuando Tom y Les encontraron las pertenencias de Cornelia, algunas botellas y unos cuantos huesos en la zona. Los restos de George y Max jamás fueron encontrados. Algunos creen que aún están en alguna parte de Death Valley, pero hasta hoy nadie lo sabe con exactitud. Es un caso desgarrador, pero si quieren ver otros lugares siniestros o Uy, disculpen si no pude comentar mucho en este último. Esto... ¡Auch! Mierda, viejo. Oh, weón, qué espantoso, culiao. Imagínate, tipo, llegar a lo que puede ser la salvación de tu familia, la esperanza, ¿no? La chance de ayuda. Y ver que solo era un letrero vacío, bro. Literalmente tu única esperanza es salvarlos y lo peor que tienes que volver y decirles, tipo, lo siento, ya no hay chance, ven, y se murieron todos, viejo. O sea, ven, a eso es un poco lo que digo. Si se hubieran quedado en el auto y suponiendo que tenían un par de recursos más, tal vez pudieron haber aguantado un tiempo más. Ay, no, pero sí me dejó mal cuerpo, weón. Qué tragedia, viejo. Mira, si algo podemos aprender de estos videos cada vez que vemos uno de ellos, porque llevamos la parte 7, legítimamente es que, viejo, tengan más cuidado, traten de tener conciencia, no se dejen llevar por el pánico y sean conscientes de esta clase de cosas. La salvación era regresar al campamento, o sea, es que ese es el punto. Cuando intentaron volver ahí la cagaron, pero yo estoy hablando en el último momento donde ya no tenían chance de ir a otro lado, porque estaban muy lejos ya del campamento. Ni siquiera la salvación hubiera sido no ir al desierto por los loles. Que querían, entiendo que querían mandarse un atajo y todo lo que quieras, pero por algo la carretera no va por el medio del desierto, bro. Por algo la carretera tiene este atajo por el tiempo, porque si tienes un auto adecuado puedes ir por ahí, pero iban en una puta compi rentada, ¿sabes? Y por último, siempre que vayan a ir a un lugar peligroso, recuerden decirle a alguien, porque claro, imagínate, no sé, le pide plata a su ex esposa. Ok. Le dice entonces, justo antes de decir, mira, vamos por el atajo de la muerte, decirle, oye, mija, vamos a ir al Valle de la Muerte, que recuerden, no es meme, así se llamaba el lugar a lo que fueron al Valle de la Muerte, bro. Y decir, si no te respondemos en, no sé, 2-3 días, llama a las autoridades de algún lado aquí en Estados Unidos y dile, discúlpeme, mi compa me dijo que llamara si es que no me avisaban qué pasó. Entonces puede que estén perdidos en medio de el Valle de la Muerte, weón, que ese nombre no se lo ganó por bonito. Y claro, pues ahí lo único que les hubiera tocado hacer, en lugar de buscar bases aéreas en medio del desierto moribundos, ¿no? Lo único que hubieran tenido que hacer es armar un pseudo campamento de sombra, porque ¿qué es lo que pasa? Van de vacaciones, tienen ropa. Lo que más pueden hacer es un campamento fuera del auto, porque claro, como dije, sé que quedarse en el auto suena una estupidez, porque el auto es una lata de sardinas, weón. El calor va a hacer que estar dentro del auto sea literalmente sofocante. Pero puedes usar el auto de base, primero que todo, creando un espacio de ventilación. Y están de vacaciones, tienes ropa, tienes toallas, tienes cosas con las que puedes hacer una pseudo tienda de campaña en la cual puedes crear sombra en un ambiente más sostenible que estar bajo el sol, caminando por el desierto y empezar a racionar la comida y agua. Y listo, todo esto se pudo haber evitado, la muerte de 4 personas inocentes, viejo. ¿Ven? Eso es todo, tipo. Sé que suena mucho pensar antes de actuar, en especial cuando se trata de una tragedia, pero ese es realmente el punto. La gran mayoría de las tragedias que vimos en este video fue por inconsciencia, fue por descuido, fue por esta gente no teniendo esta capacidad de tener precaución antes de cometer un acto. Porque de hecho, tú puedes hacer estas cosas. Entiendo que en el primer caso tal vez yo dije mucho que no deberías y toda la madre, pero es porque el lugar literalmente le dijeron, bro, si vas te mueres, güey. En cambio, todos los demás, pues, bueno, obviamente obviando el de Lizanne y esta cosa, ¿no? Lo más que podías hacer es
es saber tener precaución, ser precavido. Por ejemplo, no lo sé. Muchos casos hemos visto de que cuando van a salir de excursión a algún lado no le dicen a nadie, ¿sabes? Ten ese cuidado, ten esa precaución, porque es importante. Y en este caso... Eso estuvo fuerte, weón. Eso estuvo fuerte y eso estuvo triste, weón. Siempre quedamos con mal cuerpo de los videos de AlexPH. Que bueno, diría que bueno que nos sube cada tanto, pero... Al mismo tiempo me gustan. Creo que me gustan estos videos porque por lo menos AlexPH no los trata de mostrar de manera morbosa, sino que... Y de hecho la gran mayoría son más tragedias accidentales, ¿no? Creo que esa es una gran diferencia que en el canal les he mencionado varias veces que no me gustan los casos reales porque, pues bueno, cuando es ficción de terror horrible o lo que sea, sin importar qué tan feo sea, sigue siendo ficción, entonces puedo seguir adelante. Esto no. Pero a diferencia de cosas como, no sé, los últimos videos del Mexican López o los del Traje con Voz, que siempre son mis primeros ejemplos porque son los canales de casos reales más grandotes que conozco, aparte que son compas míos, ¿no? O eso quiero creer, a mí me cambian. Claro, esos son más como de homicidios, ¿no? Es más brutal, mientras tanto aquí son más tragedias. Llega a ser incluso casi que informativo, ¿no? De cierta forma. Mira, aquí aprovechando que me recomiendan ver el paso de Atlov, ya lo vimos, está en el canal, búsquelo. Eso es, por ejemplo, ese es otro, por ejemplo, un buen ejemplo. Ver humanos matándose entre sí de maneras brutales y grotescas no me va. No me va, pero esto, por último, es ver anécdotas del mundo, porque todo esto al fin y al cabo es parte del mundo. Tragedias, descuidos, accidentes. Míralo como quieras, ¿sabes? No hay malicia. En primera mano, claro, como digo. Y creo que eso está bien, weón. Y creo que esa es como la forma correcta de chequear estas cosas. Y viejo, te dejan un mal sabor de boca, viejo. Te dejan un mal sabor de boca, pero por lo menos algo que aprender y algo que tener en consideración. Y al mismo tiempo son interesantes, más que morbosos. Creo que todo eso es como la combinación que me hace disfrutar estos casos. Eso creo que es bueno. Eso creo que definitivamente.